Buenos días, mi nombre es Jessica Andrea Gutiérrez Guío. Voy a hacerles una presentación sobre el concepto, la historia y la evolución de la economía solidaria. Antes de empezar, quiero mencionar un pequeño concepto que encontré sobre la economía solidaria en un sitio web llamado Economipedia. Según el señor Guillermo Weistreichet, nos dice que la economía solidaria es un enfoque para el desarrollo de actividades productivas basados en un bien común. Además, busca equidad y equilibrio en el medio ambiente. La economía solidaria tiene dos principales corrientes teóricas. La primera, la vertiente latinoamericana, y la segunda, la europea. Vamos a empezar con la vertiente latinoamericana. Esta empezó en los años 80. Su máximo exponente fue el señor Luis Raceto, quien tuvo un apoyo por parte de la Iglesia Católica. Incluso en la visita del señor pontífice Juan Pablo II en el año 1987, la visita que hizo a CEPAL, impulsó la idea de crear una economía económica solidaria en Latinoamérica. Hubo otras organizaciones que también ayudaron a impulsar estas experiencias de diversos tipos. En Brasil, por ejemplo, en algunas universidades crearon proyectos alternativos comunitarios. En Colombia, a través de la Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Trabajadores, y en Ecuador y Perú, a través de organizaciones no gubernamentales. En esta presentación hice como un resumen de los principales exponentes de la economía solidaria en Latinoamérica, entre los cuales tenemos al señor Luis Raceto, como ya lo había mencionado. Él era chileno. Su enfoque hacia la economía solidaria estaba hacia un contenido asociativo, es decir, que se formaban grupos pequeños de comunidades, de personas, con un lazo de ayuda mutua relacionado a cumplir las necesidades comunes que tenían las personas. Otro autor que me llamó mucho la atención fue el señor Luis Ignacio. Él tomó una iniciativa que era como crear cooperativas de trabajadores que buscaban autogestión y cooperativismo. Otro autor que también me llamó mucho la atención fue el señor Marcos Arruida. Pues él él decía que la economía solidaria era como un movimiento que no solamente transformaba las empresas, sino que también transformaba como la vida social de las personas. Ahora vamos a hablar sobre la vertiente europea. Esta vertiente inició como sus primeros grandes corrientes teóricas a partir del siglo XIX. Los principales exponentes de la economía solidaria en Europa eran los señores Robert Owen y Charles Fourier. Ellos tenían, o lo que decían o proponían, era que cambiar estas sociedades económicas que tenían en la sociedad en un régimen basado en asociaciones de trabajadores. Las principales características de las organizaciones que hacían parte de la economía solidaria en Europa era la hibridación de los recursos, que hacía referencia a la combinación de los recursos provenientes de diferentes fuentes. La otra era la construcción conjunta de la oferta y la demanda. Lo que decía era que los servicios que se prestasen tenían que cumplir las necesidades reales de los usuarios de estas organizaciones. Algo muy importante que se debe mencionar era la motivación que tenían estos exponentes sobre la economía solidaria en Europa. La primera era alcanzar una mayor democracia, la segunda era lograr un lugar o un reconocimiento de las mujeres en la sociedad, y la tercera era un desarrollo sustentable. Vamos a hablar un poco sobre la evolución de la economía solidaria. Bueno, se entiende que la economía solidaria está ligada con el cooperativismo. El cooperativismo nació de la necesidad de ayuda mutua entre las personas, y mucho más adelante ya se entrelazó con la planeación en cuanto al ahorro, el intercambio y la producción. Desde la antigüedad las personas vieron la necesidad de asociarse para buscar intereses comunes. Por ejemplo, los artesanos en Egipto se asociaban para regular sus actividades. Los navegantes se asociaban para crear fondos de auxilio para el seguro de viaje de sus mercancías, ¿sí? A medida que pasó el tiempo, fueron surgiendo las organizaciones cooperativas, que eran acuerdos inicialmente y que a medida que iba pasando el tiempo se fueron legalizando. Las
primeras instituciones cooperativas surgieron en el año 1904, es decir, en el siglo XIX. Su principal precursor fue el general Rafael Uribe Uribe y un sacerdote llamado Adam Puerto. En el año 1930 hubo dos personas que promovieron una ley sobre las sociedades cooperativas. Una fue un economista llamado Esteban Jaramillo y el otro fue un político llamado Mariano Ospina. Y un año más adelante salió la ley 134 de 1931 sobre las sociedades cooperativas. 2 años después se regularon o se crearon las primeras cooperativas. La primera era una de ellas fue la cooperativa de empleados de Bogotá y otra era la cooperativa de buses Santa Fe. Ya para terminar, quería como en forma de resumen decir que la economía solidaria se centra en los problemas del hombre, en las necesidades sociales y no en la acumulación de riquezas, basándose en los principios del empleo, de la igualdad, del cooperativismo y por supuesto del cuidado del medio ambiente. Muchas gracias, esto era todo.